que este celeste pan del firmamento me alimente hasta el último suspiro, que estos campos tan fieros y tan puros me sean buenos, cada día más buenos, que si en tiempo de estío se me encienden las manos con cardos, con ortigas, que al llegar el invierno lo sienta como escarcha en mi tejado, que cuando me parezca que he caído porque me han derribado, solo esté arrodillándome en mi centro, que si alguien me golpea muy fuerte, solo sienta la brisa del pinar, el murmullo de la fuente serena, que si la vida es un acabar cual veleta chirriando en lo más alto, allá arriba me calme para siempre, se disuelva mi hierro en el azul, que si alguien de repente vino para arrancarme cuanto sembré y planté llorando por las nubes, me torne en nube yo, me torne en planta, que sean aún semillas mis dos ojos, en los ojos sin lágrimas del perro, que si hay enfermedad sirva para curarme, sea solo el inicio de mi renacimiento, que si beso y parece que el labio sabe a muerte, amor venza la muerte en ese beso, que si rindo mi mente y detengo mis pasos, que si cierro la boca para decirte todo y dejo de rozar tu carne ya sembrada, que si cierro los ojos y venzo sin luchar, victoria en la que nada soy ni obtengo, te tenga a ti silencio de la cumbre, o a ese sol abatido que es la nieve, donde la nada es todo. Que respirar en paz la música no oída sea mi último deseo, pues sabed que para quien respira en paz ya todo el mundo está dentro de él y en él respira. Que si insiste la muerte, que si avanza la edad y todo y todos a mi alrededor parecen ir marchándose deprisa, me venza el mundo al fin en esa luz que restalla, y su fuego me vaya deshaciendo como llama de vela, con dulzura, despacio, muy despacio, como giran arriba extasiados los planetas. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en Memorias de la Fundación, aquí en la Fundación Juan Marc. Antonio Colinas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo es eso de escucharse a sí mismo? ¿Qué sensación le queda a uno? Bueno, quizá uno lo adjetiva demasiado y ve los defectos o el tono, pero vamos, este es uno de los poemas míos que prefiero, ¿no? Uno de mis poemas esenciales. Señor Colinas llega a la Fundación Juan Marc a repasar su memoria escrita y vivida con un nuevo poemario editado este año, con el Premio de las Letras Teresa de Ávila. También, ¿tiene la sensación de que el viento sopla a su favor? Bueno, yo lo que veo es reconfirmada la apuesta por mi voz, ¿no? Esa voz que uno lleva dentro, no sé si desde que nació. La escritura tiene algo de don y también es necesario cuidar esa voz por la que yo he apostado. Y sí, a estas alturas de mi vida pues veo que hay algo en mi vida a favor, pero que viene respaldada por tantos años ya, casi medio siglo, ¿no? Cuando veo ese libro me di cuenta de repente de que casi medio siglo pues llevaba cerca de la escritura, ¿no? Medio siglo, casi 1000 páginas. Sí, sí. Casi. Hay que tener en cuenta, bueno, yo empecé a publicar en el año 69, aunque escribí mi primer poema a los 16 años, ¿no?
pero sí ha sido una apuesta, no solo en el campo de la poesía, sino en otros géneros. También he trabajado mucho y he padecido mucho la traducción, y a veces me he detenido en etapas de investigación, como este libro que también veo aquí, de Rafael Alberti Ibiza, en el que trabajé 8 años. Está pues también hecho algo de periodismo y mucha crítica literaria. Ha dejado muchas huellas y por eso es muy importante, o por lo menos para mí muy interesante, la reflexión que quiero que haga ahora mismo. En estos tiempos de turbulencia, de mucho cambio, de mucha rapidez, ¿qué papel cree que tiene que tener en nuestra sociedad la poesía? Pues la poesía, como yo digo, sobre todo es palabra a contracorriente, palabra nueva. La palabra del poeta no tiene que ser la palabra pues del economista, ni del político, ni de incluso esa palabra necesaria del periodista, esa palabra del día a día que informa. Es una palabra que se distingue por su intensidad, por su fulgor. La poesía exige quizá una cierta formación, es decir, parece que siempre nos dirigimos a lo que Juan Ramón llamaba la inmensa minoría, pero una minoría muy efectiva. Y lo cierto es que cuando todos estos lenguajes usuales pues nos fallan, en la soledad a lo mejor de nuestro cuarto por la noche, antes de dormirnos, pues acudimos a ese libro de poemas que abrimos por cualquier página. O también, como yo suelo decir, de los grandes mandatarios de la tierra en esos momentos, en esos discursos extraordinarios, pues ahí se olvidan de las teorías políticas y de actualidad y citan unos versos o citan unos versículos de la Biblia, y parece ser que la palabra en esos momentos, cuando no sirven las otras palabras, pues cuando llega la poesía, ¿no? Y el papel del poeta en estos tiempos también, como decimos, de cambio, de turbulencia, ¿debe ser un poeta comprometido, no comprometido, en las musas o en el mundo? Bueno, es una distinción un poco engañosa. Quiere decir que el poeta, consciente de serlo, yo creo que siempre está comprometido, ¿no? Está comprometido con su labor y en consecuencia está comprometido con el mundo y con la realidad. Bien, es verdad que existen, todos lo hemos sido un poco, lo que entendemos por poeta testimonial o poeta social, de una manera más acusada, pero no obligadamente toda la poesía debe ser testimonial, ¿no? Es decir, que aquí entre nosotros lo vemos, lo hemos visto, ha habido una etapa en la que era muy necesaria esa poesía, luego accedimos a la democracia, tuvimos un parlamento, entonces por ahí se daban cauce a muchas preocupaciones. No puede haber este exclusivismo del testimonio porque puede ser a veces muy, muy cómodo, ¿no? Escribir un poema y luego pues en nuestra vida comportarnos de otra manera, de tal manera que en fin, para mí la poesía sobre todo es algo que va unido a la vida y en esa vida, como decía José Hierro, toda poesía es social, en tanto en cuanto va dirigida a una sociedad. Antonio, usted es leonés, nació en La Bañeza, luego lo escucharemos. En su tierra, lo hemos mencionado, existen grandes hombres y mujeres de las letras, Teresa de Ávila, pero también Miguel Delibes, solo por citar dos extremos casi antagónicos en el tiempo. ¿Por qué? No sé si usted ha reflexionado por qué su tierra ha dado tantos y tan buen castellano, tantos y tan buenos autores. Pues es la constatación de un hecho. Quiere decir que allá donde vamos, sea Pekín o Nueva York, en actos así, cuando hay un coloquio, pues siempre hay alguien que levanta la mano y dice, bueno, ¿por qué tantos escritores en Castilla y León? Porque esta confluencia es un hecho que yo creo que en el siglo XX, pues yo diría que ha habido 10, 15 escritores de primerísima línea, y quizá la clave esté precisamente en la tierra, ¿no? Una tierra que, como decía Antonio Pereira, otro poeta del Bierzo, es una tierra fría pero hermosa, es un cruce de caminos, hay una intrahistoria muy fuerte, ¿no?
tenemos que remontarnos a esas minas de las médulas, ¿no? Hay un interés en origen económico, fue un territorio muy, muy romanizado. Ese conventus asturiacense, Astorga esa diócesis es uno de los primeros lugares a los que llega el cristianismo también en España. Lo trae una legión que viene del norte de África, cruza el Camino de Santiago con la Vía de la Plata, es decir, es un cruce de caminos que quizá no hayamos tenido, habiendo sido, lo digo con ironía en estos tiempos singulares, habiendo sido un reino, pues quizá pues es una cultura que no se conoce bien, se conocen los tópicos, y ahí la clave, creo yo, es eso, la tierra, lo telúrico en confluencia con la memoria. Para nosotros, los escritores de León en particular, es muy importante la memoria, el tiempo de la infancia, de la adolescencia, todos esos cuentos y leyendas que nos transmitían nuestros abuelos, los mayores, y todo eso pues son las raíces que yo en mi caso luego he procurado proyectar, universalizar por mis vivencias, porque he vivido en otros ámbitos, y he evitado siempre, pues claro, que el paisaje pues sea lo meramente paisajístico, o lo rural, o lo costumbrista, sino que siempre hay esta mirada universal, que tiende a lo universal, y en sintonía pues con el dicho de Torga, ¿no? Aquel de su diario, de que en lo más local se puede encontrar lo más universal. Lo universal sin puertas. Usted vive en Salamanca y ¿cómo es el espacio íntimo de Antonio Colinas? ¿Cómo es su biblioteca? No sé si le gusta escribir allí o busca otros espacios de la ciudad de su casa. Bueno, cuando escribes, cuando es un trabajo de creación, vamos a llamarlo así, pura, pues la escritura surge en cualquier momento. Viniendo hoy en el tren podía haber escrito un poema, o no hay horarios, escribes de día, de noche. Pero bueno, yo luego por estas otras actividades que he tenido, pues también me someto a unos horarios, quiere decir que empiezo como cualquier persona a las 9 o a las 8:30 y ahí traduzco, pues escribo los artículos, escribo las conferencias, lo que yo llamo el trabajo obligado, ¿no? Pero cuando en los momentos de creación no hay horario y ese trabajo es el prioritario, ¿no? Quiero decir que cuando estás con ese estado de ánimo, algunos lo llaman inspiración, pues yo también escribo de una manera cíclica, no escribo, hay personas, escritores, poetas que escriben poco cuando quieren, yo tengo que tener ese estado de ánimo, que suele ser un estado de ánimo de equilibrio, y por eso cuando estoy con un libro de poemas, normalmente pues no hago otra cosa. No de una manera ideal como este astrolabio que me llevó a escribir la Fundación Mar. Por cierto, quiero hacer un paréntesis para agradecer a la Fundación Mar, no solo que me acoja una vez más, sino que yo tengo que decir algo importante, y es que la beca de creación literaria que me concedió la Fundación Marc a finales de los años 70 fue decisiva para mi vocación y mi profesión de escritor, porque fue una beca maravillosa para escribir un libro a lo largo de un año, y para mí eran unos momentos críticos, y eso me hizo inclinarme ya por la escritura de una manera profesional, ¿no? Antonio Colinas, bienvenido a Memorias de la Fundación, aquí en la Fundación Juan Marc. Gracias. Radio March, Memorias de la Fundación. Si me permite, Antonio, y dado también que hay muchos escuchantes, oyentes, escuchando a través de Internet, a través de marc.es, más allá de este casi centenar de personas que nos acompañan hoy en la Fundación Juan Marc, vamos a escuchar en 2 minutos más o menos cuál ha sido su proyección poética y personal a lo largo de las últimas décadas, y luego ya entramos en algunas facetas ya de su poesía, de su creación, en fin.
del mundo contemporáneo. Antonio Colinas nació en La Bañeza, León, y ha dedicado su vida a las letras. Es poeta, narrador, ensayista y traductor, especialmente de autores italianos. También ha sido importante su labor como crítico literario en prensa a lo largo de 40 años. Siempre ha huido de etiquetas, pero los críticos han insistido en incluirle en el grupo de los novísimos. Entre sus libros de poemas destacan Sepulcro en Tarquinia, Noche más allá de la noche, Libro de la mansedumbre o Desiertos de la luz. En 2001, la editorial Siruela publicó su obra poética completa, que incluye hasta el momento 16 libros. Esta misma edición apareció para América, editada por el Fondo de Cultura Económica de México. Su poemario más reciente se ha publicado este año, Canciones para una música silente. Obtuvo en 1978 una beca de creación literaria de la Fundación Juan March para componer su libro de poemas Astrolabio, beca que fue decisiva para reafirmarse como escritor de vocación y de profesión. Es autor de varias novelas, de recopilaciones de cuentos y de ensayos de poética, así como de libros de viajes y biográficos sobre la figura de Vicente Aleixandre, Giacomo Leopardi y Rafael Alberti. Sobre este último escribiría Rafael Alberti en Ibiza, 6 semanas del verano de 1936. Ha traducido a numerosos autores clásicos y contemporáneos. Su traducción de la poesía completa del Premio Nobel Salvatore Quasimodo recibió en Italia el Premio Nacional de Traducción. Ha obtenido además el Premio Nacional de la Crítica, el Premio Nacional de Literatura y también en Italia el Premio Internacional Carlo Betocchi por su labor como estudioso de la cultura italiana. Y no está nada mal en un día en el que hablamos del premio Cervantes, ¿no? Que se lo han dado a Goiti solo, sí. Pues hablar de la plena vigencia de las letras en nuestra sociedad con Antonio Colinas. No está nada mal. Pues sí, yo creo que la literatura y la creación y en concreto la poesía va unida al ser humano desde los orígenes, ¿no? No podemos desprendernos de... El día que el ser humano se desprendiera de la poesía querría decir que habríamos dejado de ser humanos, que no tendríamos sentimientos, que no pensaríamos. Y por tanto, desde el siglo XXV a.C. que hay poesía en Mesopotamia, en China, en fin, Egipto, después, pues la poesía nos ha acompañado hasta hoy, ¿no? No tiene sentido ese tópico de que son malos tiempos para la lírica. Bueno, pues precisamente voy a proponerle una pequeñísima pausa musical. Usted tituló a su último poemario Canciones para una música silente. Esto no va a ser música silente, pero sí que nos va a crear o va a ayudar a crear esa atmósfera para hablar de la musicalidad y la música tan importante también en su obra poética. Antonio Colinas firma: la poesía quizá solo sea eso, un poco de tibieza o calor contra la dureza de la vida o de la muerte, huellas de una luz que nos enseñó a ser y a conocer, a vivir en lucidez y plenitud, a sanarnos y salvarnos un poco. Ha dicho también en otro momento: la poesía es la búsqueda de la plenitud del ser. Y yo le quiero preguntar, ¿tiene usted la sensación de que ha explorado ese límite ya? ¿Ha llegado su poesía a expresar aquello que quería, esa frontera que expresaba así? Pues yo creo que sí. En algunos de mis últimos libros, a medida que avanzamos en años, pues somos críticos con el teorizar, con el emitir nuestras poéticas, y por eso últimamente yo he descendido y he dicho que la poesía pues es un modo de ser y de estar en el mundo, o también que la poesía es un viaje hacia la plenitud de ser, una plenitud a la que se llega, pues por supuesto, después de pruebas, de dificultades. Yo he trabajado mucho con el término de armonía, tengo mis libros de aforismo, los tratados de armonía,
Y esa plenitud de ser, pues, parte de, como digo, de momentos muy duros. Yo recuerdo en concreto uno de mis libros, Tiempo y Abismo, que parte de la muerte de mis padres, y todo ese libro, pues, es un afán de superar ese momento grave que es la muerte de los seres queridos, y al final, a medida que avanzamos, pues, en el libro, pues, nos encontramos como poemas que ese que estaba recitando antes, en los cuales, pues, de alguna manera con la palabra neutralizamos cualquier pesar, ¿no? Y luego hay un libro ya como este último, Canciones para una música silente, en que es una plenitud más lograda. La música silente es una música que no escuchamos, pero que llevamos dentro, que sentimos, y el poeta le pone letra, le tiene que poner letra a esa música, a lo que yo llamaba antes esa voz interior a la que hemos sido fiel a lo largo de los años. O sea que plenitud de ser y poesía para mí en estos momentos es un poco la misma cosa. Y por eso reconoce que cuando termina un poemario se siente angustiado, por lo menos algo angustiado. Pues sí, es una sensación muy, muy especial. Uno tiene la sensación cuando acaba un libro de que ya no va a escribir más, o de que ya lo ha dicho todo, que los demás lo han dicho todo. Yo tengo el final de un libro, Noche más allá de la noche, que termina con un verso: adiós a la palabra, escoria de la luz. Es decir, que siempre hay esta sensación de punto final. ¿Acaso también porque la poesía sea un viaje hacia el silencio, hacia ese poema de la página en blanco, porque ya lo hemos dicho todo, creemos que lo hemos dicho todo, y entonces pues hay esa llamada del silencio, que es un silencio pleno, no es un silencio hueco. ¿La poesía necesita siempre lectores? ¿O es casi una manera de reconfortar a